Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema el cual es generalidades de las lesiones del deporte, ¿ok? Me presento, soy el alumno Ángel Antonio Ramírez Peña, cursando la licenciatura en acondicionamiento físico en ingeniería educativa. Eh, la materia es profiláctica y atención de lesiones deportivas a cargo del docente Joel Alejandro Matus Castillo. ¿Ok? Bueno, generalidades de las lesiones deportivas. ¿Qué entendemos por lesión deportiva? Bueno, nos dice que se define como cualquier daño que sufre el cuerpo cuando está practicando o llega a pasar también en entrenamientos, pero más cuando estás practicando. Entonces, lesión deportiva es el daño que sufre el cuerpo a consecuencia de que está practicando un deporte. ¿Ok? Eso es lo que entendemos por lesión deportiva. Clasificación de lesión deportiva. Bueno, aquí vamos a ver el tipo de clasificación principal. Sería por mecanismos. Esta nos dice que son por agudas, por un golpe, por movimientos bruscos o bien por microtraumatismos. ¿Ok? Después, también está la clasificación según el tejido afectado. En este caso puede ser tendinitis, esguinces, roturas de fibras, fracturas por estrés, eh, ligamentos, entre otros. Y bueno, aquí en la imagen podemos observar el tipo de clasificación según el tejido afectado. Esos serían los 2 tipos, de clasificación principal, en el deporte, de lesión deportiva. Después nos pasamos a lo que es el concepto de biomecánica de lesión y su importancia en el ámbito deportivo. Bueno, ¿qué entendemos por biomecánica de lesión? Nos dice que es el estudio de cómo las fuerzas físicas actúan sobre el cuerpo durante el deporte y produce un daño en el tejido. En este caso, qué movimiento y con cuánta fuerza hicieron que hizo para que el tejido fallara. Un ejemplo podría ser un velocista. Podemos observar que ya al final de la competencia vemos como va a una velocidad bastante rápida, haciendo movimientos bruscos y eso hace que nosotros nos podamos dar cuenta que con esa velocidad y con ese movimiento eh, pudo afectar los tejidos. Entonces, con eso podemos comprender lo que es la biomecánica. Es el estudio de las fuerzas físicas que actúan sobre el cuerpo durante el deporte y produce un daño en el tejido. Y bueno, los componentes claves podrían ser carga, tejido, movimiento, frecuencia. ¿Ok? Después nos vamos a pasar a lo que son los factores de riesgo endógenos, exógenos y metódicos que pueden provocar una lesión deportiva. Nos dice que son tres y bueno, el primero son factores endógenos. Son los que dependen del mismo deportista, biológicos, anatómicos, fisiológicos, técnicos, sexo, composición corporal, etc. El segundo factor nos habla sobre factores exógenos. Como dice, exógenos son los que son externos al deportista, como es el clima, las reglas, la superficie de la cancha, todos esos factores que son externos al deportista son los que nos pueden igual estar afectando. Y esos son los factores endógenos. Digo, exógenos.
factores exógenos, que son los que son externos al deportista. Y el tercero es factores metódicos. Influye en cómo planificas y ejecutas el entrenamiento. Obviamente que si no haces una buena dosificación de entrenamiento, una buena planificación, pues tienes el riesgo a una lesión física, ¿ok? Y bueno, nos dice que la lesión no siempre va a ir por un factor, sino siempre va acompañada por los tres factores. En este caso, un ejemplo, la lesión casi no ocurre por un solo factor, como le estoy comentando, sino influye por los tres factores. Y en este caso, un decir, tobillo con esguince previo, fatiga y cancha mojada es igual a un esguince nuevo, ¿no? Eh, porque a esto nos referimos con estos tipos de factores. Aquí está influyendo los factores exógenos, que son externos, y factores metódicos. Obviamente, si no corregimos los factores metódicos y los factores endógenos, bueno, exógenos, eh, podemos tener una lesión y pues, no podemos finalizar bien el deporte que estamos practicando. Entonces, controlar los metódicos y corregir los endógenos es la base de la prevención de lesiones. ¿Ok? Y bueno, con esto sería todo. Es un breve información sobre este tema, que son generalidades de lesiones deportivas. Y bueno, espero les haya gustado el videíto y sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.